Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren realmente muy bien. Les doy como siempre la bienvenida una vez más al canal de Filosofía en Marcha y en esta ocasión para continuar con la serie de videos dedicadas a la obra de Thomas Mann titulada Doctor Faustus. Estamos siguiendo con esta obra de unas 710 páginas aproximadamente, si no recuerdo mal, sí, con una letra muy pequeña en esta edición de Pocket Edasa que nosotros estamos abordando. Desconozco si en castellano o en español hay otra edición de esta obra de Thomas Mann, pero bueno, realmente para acercarnos a esta novela, para acercarnos a la teoría, a la filosofía también del propio Mann, está bastante bien, bastante ameno. Lamentamos que no haya un estudio introductorio, pero bueno, dado el caso también hemos leído varias ediciones del Fausto de Goethe en el canal, lo hemos abordado, lo hemos trabajado, están los links que lo pueden ir a buscar. Y de hecho lo tengo a mano a esta edición del Fausto de Goethe porque, bueno, en la clase de hoy, en el encuentro de hoy, nos vamos a centrar en el núcleo de la problemática de la novela o aquello que nos convoca de algún modo que tiene que ver con el encuentro y la relación contractual que se va a generar entre el personaje principal de la novela, Adrian Leverkühn, con respecto a Mefistófeles y en un diálogo bastante largo, con mucho material obviamente para analizar, para leer, para adentrarse y profundizar en ello, desde los cambios de vestimenta, de la forma en que se presenta, de cómo se percibe el ambiente cuando se hace presente Mefistófeles, los distintos nombres incluso que puede llegar a recibir, las características, el carácter, el posicionamiento, el modo de dialogar y de tratarse con Adrian Leverkühn. Toda una cuestión también detallada, casi realista, de alguna manera podríamos denominarlo, propio de la novela, incluso de Thomas Mann, y que esta cuestión media mágica o espiritual, no genera una ruptura, digamos, con el hilo narrativo de la novela o de aquello que está narrando incluso Severus Seidelblom. Acá nos vamos a encontrar la cuestión propiamente explicitada por Severus Seidelblom, el amigo de toda la vida de Adrian Leverkühn, que va a ser la primera vez en la que tome palabra el personaje principal, ¿no? Adrian. Todo lo demás tiene que ver con esta cuestión de relato biográfico, ¿no? Y después, entre estos temas, también un topos importante de esta novela y de esta cuestión contractual tiene que ver no solamente el hecho del contrato, sino la cuestión de la temporalidad y de aquello material, instintivo, carnal, que se va a relacionar incluso cuestión apetitiva y de la idea de la satisfacción y encontrar por parte de Adrian Leverkühn, si se quiere, la fama, encontrar lo más elevado que puede recibir a partir del reconocimiento social, y enlazado con su composición musical, pero aquello sublime, cómo va a estar también en consecuencia con lo más decadente, lo más abismático que puede sufrir también una persona. Por lo tanto, en todo aquello que se va a ir debatiendo, que se va a ir desglosando a lo largo del diálogo, no pierde en ningún momento, como decía, ese carácter real, ¿no? Una suerte de conversación que puede tener cualquier tipo de artista o cualquier persona que se dedique a algún campo específico y quiera entablar una conversación con un abogado, con un representante, con un jefe, o con alguien que tenga que entablar justamente una suerte de, bueno, cedo cierta parte de mi libertad en pos de un éxito, en pos de un reconocimiento, bueno, por cuánto tiempo, qué tengo que dejar, cuál es la letra chica también de ese contrato, en por mor de, ¿no? Entonces, bueno, todo esto me parece que se genera bastante, que está bien detallado, que obviamente uno
se adentra, y esto es una de las características también principales de la novela de Thomas Mann, que uno logra adentrarse en el diálogo y queda absorbido, ¿no? Se puede imaginar y representarse claramente todo aquello de lo que se está tratando, ¿no? Hay una serie de elementos que son preparativos para este capítulo 25 y entre ellos tiene que ver obviamente la pasión y esta cuestión este, que intenta, digamos, esa pasión y ese intento de no demostrar ese punto débil por parte de Adrian Leverkühn y todo el proceso formativo que va recibiendo con respecto a la música, sobre todo con las lecciones de Kretschmar, Wendell Kretschmar, su maestro de piano. Cuestión que hemos hablado y que nos hemos detenido sobre el tema de la música y la importancia de la música en la novela en la lección anterior. Después todo lo que tiene que ver con lo preparativo de la teología y de la filosofía. ¿Por qué esa búsqueda y esos años dedicados a la formación teológica por parte de Adrian Leverkühn? Todo eso es importante. De hecho, también lo hemos abordado en la segunda lección que hemos dedicado a la novela de Dr. Faustus. Y después hay un punto clave, un punto de inflexión importante que pareciera pasar como desapercibido y que se trata del encuentro con Esmeralda, ¿no? O a quien termina nominando como Esmeralda. Recorriendo una de las ciudades, recorriendo una de las ciudades, pide para algún lugar que le recomienden para comer y entre ese paseo y esa presentación de la ciudad o de ese pueblo en el cual está recorriendo Adrian, lo sumergen, lo meten de improviso en un prostíbulo y ahí entre las distintas mujeres que se habían aparecido aparece esta mujer Esmeralda o esta chica Esmeralda. Bueno, toda esta cuestión está, no me voy a centrar demasiado porque si no, no vamos a llegar nunca al capítulo 25, pero en el capítulo 16, imagínense que va apareciendo muchísimo antes, dice, bueno, estamos hablando, salió Adrian de Halle unos días antes que yo, la noche anterior habíamos ido los dos solos al teatro. Y tenía razón Adrian después de todo de no tomar por lo trágico una separación que no habría de durar seguramente mucho más que mi servicio militar. Y bueno, él comienza a recorrer la ciudad. Dice, lo que se trata ahora, como dijo el otro, es de confiar en Dios, observar los hombres y no hacer mal a nadie junto a estos ríos de Leipzig, el Pleiße, el Parthe y el Elster, pulsa vida más atractiva que en las riberas del Saale, ya que aquí medra reunido un gran pueblo, más de 700.000 almas. Bueno, empieza a describir todo lo que tiene la ciudad, todo el recorrido que va haciendo. Y después dice, dicho entre nosotros, el tratado de la armonía me incita con frecuencia a bostezar mientras el contrapunto me despierta las potencias y no encuentro nunca bastante las incursiones que practico en este campo encantado. Después, más adelante, dice, con todo lo que te he dicho, más mis relaciones especiales con Satanás, que de sobra conoces, supongo tu curiosidad muy excitada, lo único que ocurrió fue que aquel mensajero me condujo, llegada la noche, a un lugar indebido. Esta es una carta que le escribe Adrian Leverkühn a su amigo Serenus, y acá hace todo una suerte de preámbulo para en realidad querer contarle esto que le había sucedido, ¿no? Que lo llevan a un lugar indebido. Curioso tipo con su cuerda arrollada al cuerpo, una gorra roja y su placa de latón sobre la blusa impermeable. Indeciblemente locuaz como todo el mundo por aquí. Bueno. La iglesia de San Pablo con su magnífico claustro, la de Santo Tomás, todo esto que había visitado. Todo lo que había recorrido, calles, callejuelas, encrucijadas, patios cubiertos.
Se hizo por fin la noche, se vaciaron poco a poco las calles y yo me sentí cansado y hambriento. Le pedí al guía, como última cosa, que me llevara a un lugar donde pudiera comer. ¿Un buen lugar?, me preguntó guiñando el ojo. Bueno, le contesté yo, pero que no sea demasiado caro. Me llevó entonces hasta una casa cuya puerta se llegaba por una breve escalera exterior. Bueno, comienza este a narrar toda esta secuencia y la puerta se abre y aparece en el dintel una acicalada madama de pintadas mejillas y un collar de falsas perlas en torno al carnoso cuello, que me saluda con voz aflautada y signos de satisfacción. Habla de los cortinajes, de la cuestión de los espejos, de los candelabros, de toda la decoración, toda esta cuestión que obviamente toda la novela va por este lado. El maldito guía, el falso Schlepfus, me había llevado a un lupanar. Allí me encontraba yo, preocupado tan solo de no traicionar la impresión que todo aquello me causaba. La sala alfombrada. Y utiliza una palabra que es interesante y que me parece que más adelante también volvió a aparecer. Que dice: doy media vuelta, aparto con la rodilla el taburete, atravieso de nuevo aquel infierno de la lujuria. Paso junto a la patrona y abriendo la puerta me precipito a la calle. Porque dice: vino a colocarse entonces a mi lado una morenita de ojos rasgados, nariz achatada y boca carnosa, Esmeralda, vestida con una chaquetilla española y con su brazo desnudo me acarició la mejilla. Porque él se había sentado a tocar el piano, es como que se siente ahí medio descolocado con todo eso que le estaba pasando y entonces se ve un piano, se pone a tocar el piano, que de hecho también esos acordes eran los mismos que figuran en la plegaria del ermitaño del cazador furtivo de Beba. Todas estas cuestiones también tienen un carácter simbólico o algo significativo de la novela. Habría que obviamente adentrarse en todo ese mundillo. Y más adelante dice, bueno, todo este es el encuentro con Esmeralda, que más adelante va a volver a aparecer porque él la va a ir a buscar a Esmeralda. Y dice: para los románticos la música cesó de ser una pura especialización, un modo de divertir, y penetró en la esfera general del movimiento intelectual y artístico de la época. Esto es clave, ¿no? Porque ya desde la Sturm und Drang y el Flux Romantique nosotros sabemos, con todo lo que hemos analizado en el canal, que de toda esta disputa entre lo estético y lo moral, ¿no? Y que por vía estética en todo caso se moraliza, las cartas sobre la educación estética para el ser humano de Schiller. Y entonces, bueno, acá dice, ¿no? Para los románticos la música cesó de ser una pura especialización, mera diversión. No se trata de divertir, sino de educar en el fondo de la Bildung, ¿no? De la formación cultural. Y penetró, cuestión que aborda y nosotros lo hemos trabajado y está en el canal los videos del Wahrheitsmethode de Neue Hundertsiebzig de Hans-Georg Gadamer, ¿no? El verdad y método de Gadamer está ahí, ¿no? Y dice, bueno, penetró en la esfera general del movimiento intelectual y artístico de la época. Este movimiento arranca de la última época de Beethoven, la época polifónica. Bueno, nosotros también en la clase anterior hemos hablado de toda la cuestión polifónica. Hasta acá tenemos el primer encuentro entonces con Esmeralda. Esmeralda vuelve a aparecer porque él la va a buscar, ¿no? Adrian volvió al lugar donde estuvo ya una vez, siguiendo los pasos de un procaz mensajero. No ocurrió ello tan pronto, un año entero resistió la altivez espiritual a la humillación recibida, y fue siempre para mí un consuelo pensar que si Adrian había sucumbido al maligno asalto, el acto natural no estuvo del todo desprovisto ni de contenido espiritual ni de humana nobleza. Y acá hay también una advertencia, ¿no? La morenita de labios carnosos con su chaquetilla española, la que dio el nombre de Esmeralda. En busca de ella andaba y no la había de encontrar. Amor y ponzoña se confunden aquí en una terrible experiencia, la unidad mitológica simbolizada en la saeta. La cuestión es que en este encuentro tampoco para Esmeralda termina pasando desapercibido
el mismísimo Adrian, ¿no? Dice, parece ser que los sentimientos de Adrian no dejaron de despertar cierto eco en el alma de la pobre ramera. No había duda de que se acordó de él y de su breve visita, que se le había acariciado la mejilla, etcétera. Pero dice, Adrian le dijo que su viaje no tenía otro objeto que verla y ella se lo agradeció, advirtiéndole que su cuerpo era peligroso. Y esto obviamente está sumamente vinculado con la biografía de Nietzsche y esta cuestión del contagio de sífilis, ¿no? Y de la propia experiencia, de la propia y al mismo tiempo esta cuestión de una falta de experiencia en todo lo que tiene que ver con el ámbito sexual por parte de Nietzsche es algo que también sufre el mismísimo Adrian Leverkühn, ¿no? Se lo advierte, dice, lo sé por el propio Adrian, y no indica, lo sé, dice Serenus en este relato, y si no indica esto una grata diferenciación entre la parte superiormente humana de su ser y la parte física, rebajada a la condición de un objeto de uso corriente. Y acá yo tenía marcado que dice lo siguiente, ¿no? Aquella advertencia fue un acto de elevación espiritual por encima de su despreciable existencia, un acto de humano renunciamiento, un acto de compasión y de amor. ¿Y qué fue también, cielo santo, sino amor? Llámesele voluntad, obcecación o como se quiera. ¿Qué fue sino amor? Repito, el impulso de tentar a Dios, el deseo de confundir la penitencia con el pecado, el secreto anhelo de concepción demoníaca. El secreto anhelo de concepción demoníaca. Hay un acto inconsciente ahí, ¿no? En ese adentrarse a esta cuestión de ese peligro que le está advirtiendo, ¿no? Y en esta cuestión también de un acto de elevación espiritual que está nombrando acá, ¿no? En ese desprecio de la existencia por una cuestión superior. Y también en esta cuestión de el impulso de tentar a Dios. Transformación de la propia naturaleza que le hizo a Adrian despreciar la advertencia y desear a cualquier precio la posesión de aquella carne. Obviamente, ¿no? Ese precio es el que finalmente va a terminar pagando en el contrato, ¿no? Que viene aparejado al contrato. Más adelante dice, ¿no? Nunca he podido pensar sin un estremecimiento religioso en aquel abrazo que fue sacrificio para un ser y redención para otro, ¿no? Redención y sacrificio, purificación, justificación, elevación. Todo esto había de representar para la contaminada el que Adrian, de tan lejos venido, se negara a renunciar a ella. No se tome a vanidad si revelo ya desde ahora el descubrimiento que hice y del que el propio Adrian me confirmará tácitamente un día, dice. Y acá vincula esta cuestión también de la aceptación o sí, de querer tomar posesión del cuerpo peligroso de Esmeralda con respecto a después lo que va a influir en la composición musical del propio Adrian Leverkühn, ¿no? Adrian no fue el primer compositor ni será el último dado a ocultar en su música fórmulas cabalísticas. Fórmulas que confirman las tendencias innatas de la música a la superstición, a la mística de los números, al simbolismo de las letras. Y acá se pone ahí descriptivo y dice una serie de 5 o 6 notas, empezando en si, terminando en mi bemol. Ese mi bemol también del que hablamos en la obra de Wagner, entre las cuales se intercalan el la y el mi alternativamente. Profunda melancolía, ropajes míticos y armónicos. Y cómo esta cifra sonora adquiere su verdadero sentido en la expresión fonética de la notación musical alemana. Si, mi, la, mi bemol equivalen en alemán a ja, a, es. Esta era Esmeralda, ¿no? Habría que ver ahí justamente, esa ja es la H, que justamente lo digo así porque esta era Esmeralda, esta era... toda esa composición musical en algún punto también encubre toda esta cuestión con Esmeralda y con su encuentro con Esmeralda.
La cuestión es que finalmente, o posteriormente, eh, enferma y siente determinados síntomas Adrian Leverkusen y tiene tres doctores. El doctor Erasmi Simbalist y otro doctor, un tercer doctor. Tanto el primer doctor muere, cuando lo empieza a consultar, termina falleciendo por una cuestión ahí media desprovista. El segundo tampoco fue demasiado afortunado, creo que también dice que fallece. Sí, también fallece. Y el tercero termina siendo detenido. Hay una cuestión, ¿no? Que dice, bueno, es raro, ¿no? Se empieza a tratar de esa enfermedad. eh, y todo aquello que de alguna manera intenta detener o descifrar cuál es el motivo de esa problemática, o todo aquello que interviene, y esto también va en paralelo a que todo aquello que va a tocar a Adrian, y de aquello que, y esto es muy similar al personaje Fausto en Goethe, todo aquello que se enamora de Margarita y todo lo que está alrededor y que rodea esa relación se destruye, ¿no? Se lleva, decanta en algo negativo. Y toda esa cuestión tiene que ver para, eh, en ese mostrar una suerte de felicidad, de mostrar algo sublime, de mostrar algo elevado, al mismo tiempo lo catapulta hacia abajo, ¿no? En esa cuestión destructiva y que le va mostrando determinada tristeza, y todo eso tiene que ver con esas maniobras que va llevando a cabo el mismísimo Mefistófeles, ¿no? Que de donde el diablo mete la cola, algo, parecía ser que esa felicidad no va a ser nunca completa, esa satisfacción, esta cuestión que le pasa al propio Doctor Faustus de Goethe, ¿no? Esta es insaciable del conocimiento, ¿no? Eh, y acá vamos a pasar directamente, por tanto, al capítulo número 25 y se queda en suspenso mi discurso. El lector oirá la propia voz de Adrian Leverkusen. Es un papel que escribió, en un papel de música con su letra. Dice, no puede precisarse con absoluta certeza la época de la redacción. Dice, el documento no llega a fecha. Empiezo pues a copiar y mucho me temo que la mano me tiembla al escribir sin necesidad de que lejanas explosiones se haga temblar mi casa. Hace alusión también a esta cuestión de la guerra. Y dice así, ¿no? Comienza, citado ya estos documentos que pertenecen al propio Adrian y que ya vamos a adentrarnos a la voz de Adrian. Y si sabes callar, me callaré, aunque solo sea por vergüenza, para no hacer daño a los demás, por consideraciones de orden social. Estoy firmemente resuelto a mantener hasta el final el dominio de la razón sobre mis palabras, pero es un hecho que le vi. Y ese le vi está con mayúscula el le, ¿no? Estuvo conmigo en esta sala y después de tanto tiempo de esperarle, sintió un frío incisivo, se va a hacer hincapié en esta cuestión del frío. Levanto la vista del libro, doy un vistazo a la sala y me doy cuenta que no estoy solo. No produce en conjunto el efecto de un caballero, pero el frío me sobrecoge continuamente. Lo trata de tú también y hace una descripción de un primer aspecto, ¿no? Le contemplo irado mientras él permanece oculto en la semioscuridad. También esta cuestión de lo oscuro, de lo tenebroso, de lo siniestro, de esta cuestión también del frío, van relacionándose y obviamente tienen mucho que ver en esta contextualización, ¿no? Es un hombre de tipo más bien poca cosa, no tan alto ni con mucho, como, dice, ¿no? Más pequeño incluso que yo, con una gorra inglesa caída sobre una oreja y dejando ver por el lado opuesto un tufo de pelo rojo que le cubre gran parte de la sien. Roja también las cejas y enrojecidos los ojos, reluciente el cutis, la punta de la nariz ligeramente torcida, lleva una camisa de paño, bueno, lo empieza a describir. Eh, También toda una cuestión de señalamiento sobre el tema de la risa. Eh, y esta cuestión, ¿no? Dice, ¿por quién os he tomado? Dice él.
en tono de cortés reproche: deja ya, lo sabes de sobra, no debieras tampoco empeñarte en disimular que de largo tiempo me estabas esperando. Y esto también tiene que ver con una cuestión de la predestinación y como mencionábamos antes, ¿no? Toda la cuestión de la teología, toda esa cuestión de la música, ese contacto con Esmeralda, pareciera ser que son todos actos inconscientes en algún punto, y lo digo entre comillas, donde Adrian Leverkühn ya desde muy chico, de su infancia, sentía inclinación por tener contacto con Mefistófeles, ¿no? Eh, Sí existo y supongo que ya no duda de mi existencia, solo puedo ser uno y nadie más. ¿Quién es este uno y cómo se llama? Tu memoria conserva de que empezaste a frecuentar la universidad, antes de que dejaras olvidada detrás de la puerta y debajo del banco las sagradas escrituras, el recuerdo de todos mis nombres y apodos peyorativos. Recordemos, ¿no? En la segunda lección, donde hablamos de filosofía y teología, todos los distintos modos de nombrar que tienen los maestros de teología a Mefistófeles y que no se animan, por decirlo de alguna manera, a nombrarlo, y que por eso se apodan y por eso se buscan distintas fórmulas para para señalarlo, ¿no? De alguna manera. Eh, Más adelante dice: solo hay uno de estos nombres que no me gusta oír, por maligno y calumnioso, sin relación alguna con mi verdadero carácter. Quien tuvo la ocurrencia de llamarme el Señor que dice y no hace, se equivocó de medio a medio. Aún dicha la cosa con ganas de cosquillarme la barbilla, la calumnia es evidente. Lo que digo, lo hago. Y después, bueno, también a medida que va avanzando la conversación y se va generando, se va intentando aclarar esta cuestión contractual, eh, intenta dejar en claro, poner en evidencia a Adrian Leverkühn cuáles son las condiciones de ese pacto, y medio que termina siendo enroscado, entrebuscado, todo aquello que pueda decirle, por tanto, el propio Mefistófeles, ¿no? No hay comerciantes que sean más de fiar que ellos, pero cuando llega la hora del engaño es proverbial que yo, leal y cumplidor, sea siempre el engañado, ¿no? Se victimiza en algún punto. Cielo pagano y católico, donde yo estoy, allí está Kaisersagen, Pisarías, por fin terreno firme, y tus preocupaciones estéticas sobre mi falta de estilo resultarían superfluas. Te tomas por menos de lo que vales, amigo mío, y pretendes hacer conmigo lo mismo al querer limitar de tal modo mis dominios y dejarme reducido a un provinciano alemán. Soy alemán, desde luego, alemán hasta el tuétano si quieres, pero a la manera antigua, la buena, es decir, cosmopolita de corazón. Quieres negarme aquí y echas en olvido la vieja nostalgia romántica que la hermosa tierra italiana inspiró siempre a los alemanes. Dice, no, y lo siento. Dice, ¿no podrías poner término a esa absurda corriente helada? No, y lo siento, ¿no? Esta cuestión del frío. Me apena no poderte complacer, soy frío y no lo puedo remediar. Después dice, el lugar tiene muchos otros nombres latinos, varios de ellos: Carcer, Confutatio, Pernicies, Condenatio. Bueno, esta cuestión, ¿no? Dice, donde están hablando del inframundo, del infierno. Queda tiempo, mucho tiempo, incalculable. Tiempo es lo mejor, lo más personal que podemos dar. Nuestro regalo preferido es el reloj de arena. Reloj está en movimiento. Todo es cosa de madurez y de tiempo. El tiempo lo arregla todo, ¿no? El tema central, ¿no? La cuestión del tiempo, y que algo al romanticismo le encanta, ¿no? Por esta cuestión de la nostalgia, de la angustia, de la edad de oro, de la cuestión del mito, de la leyenda, de lo supratemporal, de lo mm, pretemporal o previo a lo temporal, el ganze Zeit de Schelling, ¿no? El tiempo todo. Eh, Empiezan a hablar de la cuestión de los nombres, de Samiel, de Samael, de Ángel de la Ponzonia, una escoria humana y de un sangriento bandido. Este, mm, Todo ello se va debatiendo acá. Mi aspecto es puramente casual, adaptación mímica, jugarretas, estratagema de la naturaleza.
Y acá está cuestión del pacto, ¿no? Personas ligadas por un pacto temporal y eterno. Y de hecho le va a confesar que no solamente está pactando con él, sino que tiene muchísimos otros pactos. Y le va a nombrar otros personajes. Y le va a decir, ah, vos te pensás que vos solo sos el que... O que te pensás que los demás tienen éxito porque sí. No, es porque están pactando conmigo, ¿no? Vendemos tiempo, pongamos 24 años. Y a mí me llama la atención porque en esta edición el capítulo 24 no está. Hay dos capítulos 25. Yo no sé si es un error de la edición o tengo que ir a constatar en alguna edición alemana a ver si hay un 24 y 25 y los de Pocket Daza se confundieron. A mí me llama la atención porque justo falta el 24 y el 24 es el tiempo del pacto, ¿no? Uno puede vivirlo de cualquier modo, como una bestia o asustar al mundo por sus artes diabólicas, como un gran nigromántico, ¿no? Estado de embriaguez, gozar de todos los placeres que dispensa una infunción vital casi insoportable. El final es nuestro, al fin es nuestro, y esto hay que convenirlo, no solo tácitamente, sino de hombre a hombre y de un modo expreso, aunque permanezca estrictamente secreto. Y acá va a venir la pregunta de Adrian Leverkühn con respecto a, bueno, pero solamente tiempo es lo que vos me estás dando y qué tiene que ver con este tiempo, qué hago yo en este tiempo, o cuál es la conveniencia que hay a partir de esto. Entonces, ¿qué pasa? Adrian le dice, ¿tiempo? ¿Así sin más? No, mi querido amigo, esa mercadería no sería digna del diablo. Dice, no justificaría que exigiéramos por precio el fin, ¿no? Este final es nuestro. O sea, vos viviste los 24 años, el final me pertenece a mí. Eh, Dice, no justificaría que exigiéramos por precio el fin. Lo que importa es la clase de tiempo. Lo que yo te voy a dar es cómo vos vas a vivir estos 24 años. Gran tiempo, frenético, diabólico, con todos los goces y placeres imaginables. Y también con sus pequeñas miserias. Sus pequeñas y sus grandes. Lo concedo. Y no solo lo concedo, lo subrayo con orgullo, porque entiendo que es algo conforme a la naturaleza del artista y a su carácter. El artista tiende a lo extremado, a la exageración en ambos sentidos. Y recuerdo un fragmento póstumo de Nietzsche donde dice, bueno, los que más sufrimos somos los artistas, ¿no? Dice, porque llegan a lo más elevado y también así como sufren, caen desde esa cima y también esa falta de incomprensión, esa soledad, esa falta también de vínculo con el mundo, ¿no? Esta falta de pertenencia, de sentido de pertenencia con el mundo, ¿no? Acá hay una gran cuestión ahí también importante de la filosofía de Nietzsche. El artista tiende a lo extremado, a la exageración en ambos sentidos. Justamente, ¿no? El artista para Nietzsche es aquello que no se convierte en regla, ¿no? Fuera de lo normal, anormal, diría, no sé si es justo esa palabra, pero esta cuestión de que si algo no importa, o si algo tiene que hacer el artista, no convertirse en regla, en estándar, ¿no? A grandes bandazos oscila el péndulo entre la exaltación y la melancolía también, ¿no? Esta cuestión del espíritu libre, espíritu de la pesadez, esa subida, esa bajada, ese pendulear, el camino de Zaratustra. Se trata de llegar a los verdaderos extremos y eso es lo que suscitamos, ascensiones, iluminaciones, privaciones y desbordamientos también, sensaciones de libertad, seguridad de sí mismo, de ligereza, de poder, de triunfo. Tal es que nuestro hombre llega a dudar de sus propios sentidos. Dice, de poder y de triunfo, tal es que nuestro hombre llega a dudar de sus propios sentidos, ¿no? Esta cuestión también, ¿no? Algo que va a tener que ver con todo el proceso musical y con la serie de composiciones que va llevando y que va elaborando Adrian Leverkühn. Esta cuestión de la música sobrehumana, también de lo caótico y que después de algún modo, esto lo hemos charlado, que va a intentar volver a una cuestión del humano, ¿no? Esa música que parecía como en esa elevación y esa caos y esa cuestión también de intervención divina que aparece con esa genialidad compositiva, parece ser que después busca una cuestión más ordenada, armónica,
y humana sobre todo, ¿no? ¿Qué viene relacionado acá, ¿no? Bueno, vinculado al amor, el temor, este, los profundos descensos, el vacío, el desierto, la tristeza, dolor de vuelta, la náusea, dolores que se aceptan con orgullosa satisfacción en pago de lo sublime. O sea, ¿qué te importa al final? ¿Qué te importa ese sufrimiento, esa melancolía, ese temor que puedas llegar a tener, ese dolor, ese desierto, esa tristeza? Si yo te estoy dando lo sublime, ¿no? Y después viene la cuestión del pacto, ¿no? Dice, pero yo he venido a esta tierra extranjera y pagana, no para callar, sino para hablar de hombre a hombre, para confirmar un trato y fijar de modo preciso las condiciones de entrega y de pago. Yo te he dicho que habíamos callado durante más de 4 años. Esta cuestión de que ya había pasado con Esmeralda, ¿no? Eh, Spengler también le pregunta, ¿no? El pintor, dice, ¿crees tú ser el único? Ya sé que preferiría la cosa como un privilegio personal y que toda comparación te irrita, pero acá hay varios que están pactando, ¿no? Y dice, bueno, la enfermedad, y más particularmente la enfermedad indecorosa, discreta, secreta, suscita cierta oposición crítica entre el enfermo y el mundo. Toda la cuestión de la Die große Gesundheit de Nietzsche, ¿no? La gran salud. Y esta cuestión entre Krankenheit y Gesundheit, ¿no? Em, Entre salud y enfermedad, obviamente es importante, es un tema central. Yo diría que Das Leben, la vida, es el eje principal de la filosofía nietzscheana, y entre Krankenheit y Gesundheit, obviamente está la tensión, ¿no? Entre salud y enfermedad, que se disputa esa Leben, ¿no? Esa vida. Y la vida corriente estimula en él la obstinación y la ironía contra el orden social y le induce a buscar protección y refugio en la libertad espiritual, en los libros, en las ideas. Tal caso de Spengler y nada más, el tiempo que le queda aún para leer, discursiar, dice, es un tiempo que nada tiene de genial, no hubo nunca iluminación, elevación, entusiasmo, porque nunca hubo en ello nada de cerebral. Acá, bueno, parece hablar también toda una cuestión de la medicina sumamente importante, donde dice que no se produjo la metástasis en lo metafísico, y se habla también, ¿no? Cómo Satanás, como el diablo, como este Mefistófeles logra tener todo un conocimiento también sobre medicina, ¿no? Está muy bien lo que decís, el pícaro parece haber estudiado medicina, le dice, como tu teología, quiere decir de un modo fragmentario y especializado. Solo te interesaba una cosa y esa cosa era yo, te estoy muy agradecido, pero ¿cómo quieres que yo, amigo y chulo de Esmeralda, tal como me presenté ante ti, no tenga un interés especial, no me especialice en el aspecto de la medicina que más de cerca me toca? El cerebro, el que aspira a la visita y la espera como tú esperabas la mía, el cerebro atrae e invita como si se impacientara de esperar, ¿no? Y después, bueno, toda esta cuestión de que habían fallecido los médicos, que el tema de la enfermedad había desaparecido, se había retenido de alguna manera, le explica acá, ¿no? Dice, el retroceso de la infección general quedó abandonado a sí mismo a fin de que el progreso en la región superior pudiera continuar lentamente y fuera así posible salvar años, decenios de tiempo, de hermoso tiempo nigromántico, un reloj de arena lleno de tiempo diabólicamente genial, ¿no? Le explica acá. Eh, no pocas veces la vida ha recurrido a la enfermedad y a la muerte con verdadero goce, y a donde la locura empieza a ser enfermedad no hay nadie que pueda decirlo con certeza. Locura y enfermedad, ¿no? Eh, los artistas están algo trastocados, toda esta cuestión que tiene que ver también con lo nietzscheano, que nosotros veníamos diciendo. Hay varios aspectos, cambios de aspecto más.
Yo me voy a centrar, porque este capítulo es larguísimo. ¿Esto dónde termina? A ver. A ver, termina acá. Porque... no. 20... Estamos en el 25. Acá. Esto termina en la 366. Así que, miren si eran bastantes las hojitas que veníamos recorriendo. Esto lo voy a poner por acá. Así no nos perdemos. Dice... El artista es el hermano del criminal y del loco, salud y enfermedad. Nos hacemos más que detestar, dejar en libertad, una sombra de estímulo hiperémico. Habla todo sobre la cuestión también de la inspiración. Hay un segundo cambio de aspecto. Que tanto campo libre deja la razón y así solo el diablo, gran señor del entusiasmo. Toda esta cuestión de que estaba hablando de la inspiración. Dice, lo miraba fijamente y me daba cuenta de que su aspecto no era el mismo de antes. Seguía sentado en el sofá, pero no con su traje y su tipo de chulo vagabundo, sino con el aspecto, sí señor, de una persona de buena condición. Llevaba cuello blanco, corbata de lazo y anteojos de concha, detrás de los cuales brillaban unos ojos húmedos y oscuros, ligeramente enrojecidos. Se mezclaba su rostro los rasgos de dureza y de blandura. Bien cortados los labios, la nariz, carnoso la barbilla. Un intelectual de eso, ¿no? Bueno, todo un cambio de aspecto, ¿no? ¿Qué es hoy el arte? Una marcha sobre guijarros puntiagudos. Más adelante, bueno, se menciona también la cuestión del juego, de la importancia del juego, como decíamos también del tema de la inspiración, aparece la cuestión del nihilismo. El objetivo y lo subjetivo. Vale la pena preguntar si existe en realidad, ¿qué es en suma la realidad? Acá se pone filosófico, ¿no? ¿Y por qué no han de ser verdaderos la aventura interna y el sentimiento? Lo que te eleva, lo que aumenta tu sensación de energía, de fuerza y de dominio, esto es la verdad. ¡Qué demonio! Aunque fuera 10 veces mentira visto del ángulo de la virtud. Quiero decir que una mentira que estimula la energía creadora puede fácilmente resistir la comparación con cualquier verdad honesta y estilizadora. Y añado que la enfermedad creadora, dispensadora del genio, la enfermedad que, montada en su cabalgadura, absorbe los obstáculos y en atrevido galope salta de un borde a otro los barrancos, es 1000 veces más agradable a la vida que una salud que va arrastrándose los pies. Clave, ¿no? Esta composición que venían analizando, esta cuestión que venían analizando, por tanto, de salud y enfermedad, de Krankenheit und Gesundheit, que veníamos hablando sobre el tema de la vida, dice, bueno, pues al final la enfermedad que te lleva a crear, que tiene que ver con el impulso de lo genial, que te hace saltar de un lado al otro y que te supera todas las barreras, vale 1000 veces más que la vida que se va arrastrando los pies, ¿no? Y acá habla de otro término también, ¿no? Importante en la filosofía de Nietzsche, ante el hecho de la eficacia vital. Dice, un rebaño, una generación de hombres fundamentalmente sanos, toda la cuestión del rebaño, que hablamos del espíritu de la pesadez, ¿no? Esta cuestión que tanto, por ejemplo, en la genealogía de la moral Nietzsche critica. Un rebaño, una generación de hombres fundamentalmente sanos a partir de su concepción, se apoya en la obra del genio enfermo, de la genialidad enfermiza. Le rinde homenaje, la admira, la exalta, la arrastra consigo, se confunde con ella y la lega a la cultura, que no solo vive de pan, sino que necesita también las pócimas y veneno de la farmacia del mensajero Salvador. Y esta cuestión, ¿no? De la obra del genio enfermo, de la genialidad enfermiza, que rinde a que el rebaño le rinde homenaje, que el rebaño admira, que exalta, que la arrastra consigo. En la genealogía de la moral, creo que más allá del bien y el mal, más allá del bien y el mal, o el crepúsculo de los siglos, alguna de esas otras obras, se desarrolla toda la cuestión de la relación entre el genio y la comunidad, o del genio y las personas que lo rodean, la sociedad que lo rodea, y que a su vez el genio
es hijo de esa época y de cómo se va gestando un genio, cuánto se tarda en que aparezca un genio, eh, qué condiciones se tienen que dar para que surja un genio, pero al mismo tiempo una vez que está ese genio, cómo guía y cómo de alguna manera también conduce, em, genera determinadas cuestiones en toda esa comunidad que rodea al genio, ¿no? Entonces hay una cuestión de copertenencia también entre genio y rebaño. Y de hecho, bueno, hay toda una discusión también por parte del romanticismo en pos de esta cuestión eh, de que Nietzsche se trata de una aristocracia de espíritu por parte del genio y que no es que son meramente personas que nacen dotadas de una cuestión eh, racial, sanguínea, etcétera, etcétera. No, no. Nietzsche está muy alejado de eso. Toda esa lectura del siglo XX son falaces. Este, Tienen una mirada obtusa sobre la teoría propiamente, los conceptos principales de la filosofía nietzscheana, porque va por otro lado, ¿no? Aquello que nos está queriendo señalar Nietzsche. Lo hemos hablado en los videos dedicados a Nietzsche y también en los videos dedicados a la obra de Dostoyevsky, sobre todo con los personajes de Raskolnikov, del idiota, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, Marcharás a todo esto, ¿no? Lo que le brinda, ¿no? Marcharás a la cabeza, abrirás los caminos del porvenir. Por tu nombre jurarán los taimados que gracias a tu locura podrán ahorrarse el ser ellos locos. Gracias a tu locura se consumirán de salud y en ellos serás tú un hombre sano, ¿no? Esto yo cuando leía la obra y lo leía en voz alta y se lo compartía a mi madre, que también obviamente sabe de todas esas lecturas que yo llevo a cabo sobre la filosofía de Nietzsche, ¿no? En esta obsesión que se va a generar por querer descifrar qué dice Heidegger, qué dice Nietzsche, qué dice Kant, qué dice Hegel, Schopenhauer, todos estos grandes pensadores que nosotros decimos, estos tipos estaban locos para escribir eso, ¿no? Pero en esta obsesión que se genera en algunos lectores, en algunos espectadores, sea otro tipo de arte, eh, es tan la obsesión que despiertan y que uno intenta querer comprender y acceder a ese conocimiento, ¿no? Pensemos en el nacimiento de la tragedia, por ejemplo, de Nietzsche, donde se genera esta cuestión laberíntica, iniciática, dionisíaca, de querer adentrarse en ese mundo y querer saber qué es lo que se está diciendo en este libro para todos y para nadie, ¿no? De Zaratustra también. Dice, esta locura que te van a ver locos y vos le vas a generar ese beneficio de que ellos mismos no sean locos, pero gracias a tu locura se consumirán de salud. Serás tú un hombre sano y si comprendes, no solo conseguirás dominar las dificultades paralizadoras de estos tiempos, dominarás también el tiempo mismo, la época de la cultura y la época y la cultura de la época, la época de la cultura y la cultura de la época con su culto. Nosotros también hablamos de toda la cuestión del culto y de la cultura en la música en la clase pasada. Dice, gracias a tu locura se consumirán ellos de salud, se los vas a absorber. Y esta cuestión, una suerte de genkidama que se produce ahí en esa producción musical, en esa composición musical, y en ellos serás tú un hombre sano, ¿comprendes? La época de la cultura y la cultura de la época. Hay otro tercer cambio también de aspecto. No era ya el crítico musical con los lentes de concha que me hablaba durante un rato, en lugar de estar sentado en un ángulo del sofá, se reclinaba sobre uno de los brazos y contra el respaldo de las manos sobre el abdomen. Este, con las puntas de los dedos entrecruzadas y los pulgantes siniestros, la barba partida se agitaba. Y después dice, no, ¿he de cerrar un trato sin conocer su precio en buena moneda? ¿Qué es lo que quiere saber?, le vuelve a preguntar. Ocupan el lugar de nombres que no existen y no pueden tener la pretensión de describir lo que por su naturaleza es indescriptible y escapa a la definición verbal.
En esto reside el deleite y la tranquilidad del infierno, en su indescriptibilidad, en su incompatibilidad con el lenguaje. Y ahí también tiene que ver una cuestión de lo musical, ¿no? Pero no puede ser hecho público ni mencionado en el periódico ni sometido al conocimiento crítico. En el infierno termina todo, esta cuestión de lo indescriptible. En lo esencial, más adelante dice, en lo esencial el infierno no es más que la continuación de una existencia extravagante. Hay otro cuarto cambio. Dice cómo cambian de aspecto las nubes, no ya está reclinado contra el respaldo lateral del sofá, sino sentado en un rincón del mismo. Vuelve a ser el pálido bribón con la gorra encarnada y los ojos rojizos. Vuelve otra vez, ¿no? Después le dice, estamos en trato y nos liga un contrato. Con tu propia sangre te has comprometido con nosotros, ¿no? El pacto sanguíneo, y has recibido nuestro bautismo. Mi visita no persigue más objeto que la confirmación. De nosotros has aceptado tiempo, tiempo genial, tiempo fecundo, 24 años completos. Esta es la meta que a partir de esta fecha te hemos fijado. Cuando hayan transcurrido esos años, cosa imprevisible porque un periodo así es casi una eternidad, entonces iremos a buscarte, pero en compensación te seremos, mientras tanto, sumisos y obedientes en todo, y el infierno te será propicio con tal de que tú renuncies, condición indispensable a todo lo celestial y a todo lo terrenal. ¿Qué significa esta cláusula? Significa renunciamiento. ¿Crees tú que solo hay celos en las alturas y no en las profundidades? Tú eres nuestro prometido y por serlo te está vedado el amor. Y esto me pareció curioso porque justamente, ¿no? Al aceptar, por ejemplo, en Der Ring des Nibelungen, en el Anillo del Nibelungo de Wagner, cuando Mime, Mime era Walberich. Bueno, Mime. Se me fue. Sí, me parece que es Mime. Bueno, se arroja a buscar el anillo. A ver. Mime Wagner. No, Mime es el que forja. A ver. Mime. Alberich, raza de los enanos, en el Nibelungo, que hace referencia al ciclo de las óperas. Bueno, ese era Alberich. Ya hace rato que no leo El Anillo del Nibelungo. Alberich, al querer poseer el anillo, bueno, acá no sé si lo dice, roba el oro del Rin y declara abandonar el amor. Acá lo dice, ¿no? Tras intentar seducir a las hijas del Rin y ser humillado por estas, se enciende su furia, roba el oro del Rin y declara abandonar el amor. Acá, ¿no? Bueno, te damos esta cuestión, ¿no? Tiempo genial, tiempo fecundo, 24 años completo, con todo lo que quieras. De este afrodisíaco cerebral a partir de la iluminación, con ese contagio de esmeralda, etcétera, etcétera. Pero bueno, dice, tú eres nuestro prometido y por serlo te estará vedado el amor. Luego declara la maldición del anillo, quien lo poseerá morirá, quien no lo codiciará, y así seguirá hasta que vuelva a su mano. Es de mencionar que el personaje de las óperas es una combinación de los enanos Alberich, dueño del Tannhelm, y Andvari, dueño del anillo, voz bajo barítono. Y después lo que a mí me ocurrió en virtud de lo cual pretende que te estoy prometido tiene su fuente en el amor, un amor emponzoñado, aliada con el amor. Como de ese amor aparece el poder y necesariamente renuncia a ese amor, ¿no? El amor, por lo menos el amor cálido te está vedado, tu vida ha de ser fría y así quedas privado del amor humano. Como se termina suicidando también Margarita, ¿no? Incluso en la obra de, de Fausto de Goethe, ¿no? ¿Qué termina sucediendo? Bueno, se cumple este plazo. Se cumple este plazo.
Aún cuando hablamos francés sabemos perfectamente distinguir el Fausto de Gounod del Fausto de Goethe, página 563. Lamento del Doctor Fausto, todo lo que tiene que ver ahí con la cuestión de la cantata de Fausto, toda la cuestión después de cómo él está enfermo durante un periodo y luego de esa enfermedad comienza con la composición del lamento del Doctor Fausto. Y después, ya para ir cerrando, bueno, la muerte de Eco, de quien fueron estos para Adrian, bueno, acá dice, ¿no? Los últimos años de la vida intelectual de Adrian Leverkuhn, esos años de 1929 y 1930, que sucedieron al fracaso de sus planes de matrimonio, a la pérdida del amigo, a la muerte del niño extraordinario que se acercó a él, coincidieron con el, bueno, acá, ¿no? No se puede casar, pierde el amigo, muere el niño que se le había acercado al sobrino. Coincidieron con el progreso y la expansión del movimiento que acabó por apoderarse del país que ahora se hunde entre su sangre y llamas, ¿no? Todo el avance del nacionalsocialismo, de la guerra, incluso de la Segunda Guerra Mundial, mejor dicho. Fueron estos para Adrian Leverkuhn, perdón, yo me confundí, ¿no? El nacionalsocialismo, pero bueno. Ah, bueno, sí, sí, porque lo estaba hablando desde el tiempo en el que está escribiendo justamente Serenus, ¿no? El amigo, no del propio tiempo de Adrian. Este, mm, Fueron estos para Adrian años de desenfrenada, por no decir monstruosa, actividad creadora. O sea, fallecía todo alrededor, todo se iba destruyendo, dilapidando, etcétera, etcétera, pero una época de desenfrenada, monstruosa actividad creadora. Impetuosa corriente que arrastraba en cierto modo consigo incluso al mero espectador, y resultaba imposible sustraerse a la impresión de que tanta y tan fecunda actividad era como el saldo y la compensación de las privaciones, privación de dicha, privación de amor. He hablado de años, pero la expresión es exacta. Bastó una parte de 2 años nada más, la segunda mitad del primero y los primeros meses del segundo para completar esa última obra suya, que es al propio tiempo una final manifestación histórica, la cantata sinfónica Lamento del Doctor Faustus, cuyo plan, como ya he dicho, era anterior al paso de Nepomuk Schneiderwein por Pfeifferin, y al cual voy a consagrar ahora algunas pobres palabras. Toda la cuestión del lamento y cómo esa cuestión del lamento tiene que ver con eco. Esto lo hemos hablado también en la clase anterior. Hay toda una descripción con Monteverdi. El ocaso de la vida. Al leer en las obras que nos dejara, he descubierto el anuncio del ocaso de la vida, ¿no? Lo bueno y lo noble no debían ser. Una obra que gira en torno del tentador de la caída en las tinieblas, de la perdición, no puede ser otra cosa que una obra religiosa. Bueno, toda esta cuestión también de mito, de culto y cultura, de esta cuestión de el intento de la música, por alejarse de lo religioso, por ser secularizada. Después, en 1930, Adrian Leverkuhn quiere reunir en Pfeiffer un numeroso grupo de amigos y conocidos. Eh, Comienza con toda una explicación. El hombre no puede palidecer sin darse cuenta de ello por el frío de muerte que invade su rostro. Toda esta cuestión también del frío. Y finalmente dice esta confesión por parte de Adrian Leverkuhn, ¿no? Dice,
Ante mis ojos tengo el reloj de arena y que debo estar dispuesto para cuando el último grano se haya escurrido por el agujerillo y venga a buscarme, aquel a quien tan caro me adjudiqué con mi propia sangre en cuerpo y alma por la eternidad. Dispuesto a ponerme en sus manos y bajo su ley queda vacía la ampolla y el tiempo. La mercancía que me vendió llegue a su término. Lo que tanto tiempo conservé secreto para mí ahora voy a declarar, a saber que desde el año 21 de mi vida vivo aparejado con Satanás y que, guiado por intrepidez, arrogancia y temeridad deliberadas, con el propósito de conquistar fama en este mundo, concluí con él pacto y alianza, de modo que cuanto durante un periodo de 24 años he dado de mí y que los hombres han considerado con justificada desconfianza, solo he podido darlo con su ayuda, obra del diablo vertida en mi espíritu por el ángel de la ponzoña. Otra vez esos términos que habían aparecido mucho antes cuando estábamos hablando en el capítulo 25, ¿no? Porque siempre pensé que quien no arriesga no gana y hay que rendir homenaje al diablo porque es el único que hoy puede dar aliento a grandes obras y empresas. Nunca se me apareció tan claramente como entonces la superioridad de la música que todo lo dice sin decir nada. Santo Tomás nos ha enseñado que ya no es preciso llamarle con palabras para condenarse y que basta para ello un acto cualquiera sin necesidad de explícito homenaje. El solo contacto con Etaira Esmeralda, la bruja de lechosos filtros, a la que seguí persiguiéndola hasta las verdes frondosidades que son gratas a su transparente desnudez, semejante a un pétalo cuando el aire la lleva, y allí gusté de ella, desoyendo su advertencia. Así fue, lo que hizo conmigo fue acto y veneno de amor. Así se consumó la iniciación y quedó cerrado el pacto. Después dice, en el ataúd lo encontraréis siempre tendido boca abajo y si 5 veces le dais vuelta otras tantas volverá a su invertida posición, porque largo tiempo antes de que gustara el filtro envenenado de Esmeralda, mi alma orgullosa y arrogante caminaba hacia Satanás, como decíamos, ¿no? Todo aquello que iba estudiando, que se iba formando, que iba jugando, era una búsqueda, ¿no? Y era designio establecido que hacía él, había de dirigirme desde mi primera juventud, pues no podéis ignorar que el hombre nace predestinado para la salvación o para el infierno. Y yo soy de los que con destino al infierno nacieron. Dar alimento a mi soberbia con el estudio de la teología. Recordemos también que los profesores le advertían de esta cuestión de la soberbia, que se tenía que cuidar, por esa facilidad que tenía también para concebir aquello que estaba estudiando. El arte era imposible sin ayuda diabólica y fuego infernal debajo de la caldera. Nuestra época tiene la culpa de que el arte no avance un paso y sea demasiado difícil, de que todo sea demasiado difícil, y las pobres criaturas de Dios no sepan cómo salir de su miseria. Si uno se da al diablo para superar esta situación, para practicar una brecha y abrirse paso, entonces carga a quien tal hace sobre sus hombres toda la culpa de la época y arrastra su alma a la condena. Abrió la boca como para cantar, pero de entre sus labios solo surgió un grito, un lamento que no olvidaré mientras viva. Inclinado contra el instrumento, abrió los brazos como si quisiera abrazarlo, y de pronto, cual empujado, cayó su cuerpo del asiento al suelo. Este colapso, como el colapso de Nietzsche cuando abraza el caballo ahí en Turín, ¿no? Esta que se narra tanto. Adrian volvió en sí después que el choque paralítico sufrido en el piano le dejó 12 horas sin sentido. No volvió en sí. La palabra demencia no significa otra cosa que apartamiento del propio yo. Aparece el doctor. eh, Estuvo 3 meses así.
Y queda, ¿no?, en esta condición, ¿no?, como un niño desamparado, sin discernimiento, para el cual el vuelo majestuoso de su carrera de hombre había dejado de ser un recuerdo, a menos que no lo conservara oculto y enterrado en las profundidades inaccesibles de su ser, un niño pegado a sus faldas como en los años que fueron, y al cual como entonces había que cuidar, llevar en andadera, llamar, reñir, reprocharle otra vez sus travesuras. Esta nueva caída en el regazo materno de una inteligencia atrevida, voluntariamente emancipada, después de escribir en la vida una vertiginosa parábola. El vuelo icárico del hijo heroico, la difícil aventura viril que escapó a su protectora autoridad, no es nunca otra cosa que un incomprensible y pecaminoso desvarío, una tácita y humillante repetición de las implacables palabras. Abrigo la sospecha, que es casi una seguridad, de que uno de los motivos de esta fuga fracasada hay que buscarlo en la idea mística de salvación, que era familiar a la antigua teología de los comienzos del protestantismo, a saber que quien tenga pacto cerrado con el diablo puede salvar su alma a cambio de entregar su cuerpo. Serenus va a visitarlo a Adrian en algunas ocasiones y no lo reconoce, no tiene trato, ¿no?, queda en este estado que nosotros mencionábamos. Y dice, por mi parte volví a ver al amigo querido en el 1935, cuando jubilado ya de mi cátedra me trasladé